Jonás 2.9 nos dice algo que con facilidad olvidamos. La salvación es del Señor. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es por gracia, por la gracia de Dios. En la posmodernidad, el humanismo que ha penetrado en las iglesias ha hecho del hombre el protagonista de la salvación y no Dios. Acompáñanos en la clase de hoy, donde hablaremos de la salvación por gracia y no por obras, pero también veremos el papel de las obras en la salvación. Y en Romanos 3, 21 dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí habíamos quedado la última clase. Continuamos en el 26 para demostrar que en este tiempo, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, esto es muy importante, y sea el que justifica al que tiene la fe, el que tiene fe en Jesús. Dice después el 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Dice el 29, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también es de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. En este tema de la salvación por gracia, en este pasaje que acabamos de leer, voy a ponerlo aquí para que igual puedan ir. Estamos en el pasaje de Romanos 3, 21 al 31, en este segundo pasaje. Y hay unos puntos que sí quiero señalar, no voy a exponer todo el pasaje porque esto nada más es una cuestión de consulta, ¿no? De que el tema que estamos tratando podemos consultarlo en estos pasajes. Hay mucho que decir de allí, pero como repito, es simplemente una referencia. Pero quiero señalar algunas cosas que sí son importantes que usted hoy las tenga muy claras. Voy a referirme del 26 al 31 porque ya los demás, los que están antes del 21 al 25, ya los vimos la semana de la clase, la pasada. Entonces dice, para demostrar en este tiempo su justicia. Bueno, aquí tengo que conectarlo con el 25, ¿no? Dice que Dios exhibió públicamente a Jesús como propiciación y que por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, Dios en su tolerancia pasó los pecados cometidos anteriormente. Y entonces dice el 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, ya, sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, aquí podemos ver algo muy interesante, que es, ¿qué significa eso de demostrar en este tiempo su justicia? La crucifixión. La crucifixión. Esa es en la cruz donde Jesús, donde Dios muestra la justicia de Dios, o sea, donde Él muestra su justicia, castigando al Hijo por nuestros pecados, ese Hijo que lleva, el unigénito que lleva nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra carga. Entonces, Él allí se demostró su justicia. Y mira lo que dice, se demuestra la justicia allí en la cruz a fin de que sea Él el justo. O sea que esto obviamente contradice
alguna creencia sobre si Jesús se convirtió en pecado literalmente, como si de verdad Jesús en la cruz fue hecho pecador. Y él nunca pudo cargar pecado. Vemos que él dice que en el tiempo que se muestra la justicia de Dios, y como repito, aquí puede referir a la crucifixión, vemos que entonces al mismo tiempo la crucifixión, miren lo interesante, que al mismo tiempo esta crucifixión que muestra la justicia de Dios muestra también que Jesús es justo. Y también hay otro mensaje, que no solamente ahora Jesús es justo, sino que ahora Él justifica. No, noten este avance progresivo del Evangelio. O sea, en la cruz, Dios muestra su justicia, obviamente castigando al Hijo que ha tomado nuestro lugar. Luego, allí, cuando el Hijo toma nuestro lugar, Él es declarado justo, obviamente, porque en esa cruz Él no está haciéndose pecador, sino que está cargando nuestra culpa, pagando nuestra deuda. Entonces, también vemos algo tremendo, que entonces allí mismo se dan cuenta de esa triple función de la cruz que hay en este pasaje. Dios muestra su justicia, Jesús es declarado justo y nosotros entonces somos justificados por la fe en Él. Qué tremendo eso. Entonces, eso no, nos da mucha, nos debe dar mucha alegría. Y luego dice, ¿dónde está pues la jactancia? El 27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida la jactancia. O sea, la jactancia, ¿dónde está de lo que alguna persona podría jactarse? ¿Dónde podría, porque ahí dice de que aquí el justo es Jesús? No hay nadie justo, entonces. Recordemos que Pablo, versículos atrás, en el mismo capítulo, en el versículo 11, dice que, en el versículo 10 y 11 dice que no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso está en lo que se conoce esto como el contexto inmediato, ¿no? Del pasaje. Así que en el contexto inmediato ya Pablo ha dicho que no hay nadie justo, pero ahora acá en el 26 dice que hay uno que sí es justo. Y ese fue en la cruz cuando se demostró que era el justo y que ese justo entonces justifica. Pero luego entonces la pregunta, ¿no? Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la vanidad? ¿Dónde está este, uh, digamos, este orgullo de piedad que pueda aparentar a alguien o que alguien pueda, ¿cómo se dice? Uh, presumir. ¿Dónde está eso? Entonces, Pablo responde, este estilo de escritura de aquí de Pablo es como, tiene un nombre que ahorita sí se me olvidó, es una forma de discurso donde uno mismo se plantea el argumento que un posible oponente tendrá y entonces yo mismo lo planteo y yo mismo lo respondo, sin que ese oponente, entonces se me olvida el nombre de verdad. Eso es una figura de discurso también, donde entonces yo pienso en mi oponente qué dirá, hago la pregunta y yo la respondo, sin que el oponente esté, pero yo pienso en las objeciones probables que me harían. Y eso es muy interesante y Pablo lo hace mucho en sus cartas. Vamos a ver mucho esto de Pablo. Entonces mira lo que dice. Pablo responde y dice, queda excluida. O sea, no hay manera de que presumas santidad, de que presumas piedad porque eres justificado. Ahora, noten lo que dice el versículo a continuación. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Y dice, Pablo también pregunta, ¿la de las obras? Y él mismo responde de nuevo en esta figura de lenguaje. Dice, no, sino por la ley de la fe. Sino por la ley de la fe. Entonces, aquí esto de la ley de la fe, Pablo va a seguir dándonos pistas de qué quiere decir esto de la ley de la fe. Dice el 28, vemos la explicación de esto de la ley de la fe, qué significa. Dice, porque, aquí vemos este conector explicativo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Y este pasaje presta la atención que se ha malinterpretado en algunos círculos. Por la fe aparte de las obras de la ley. Ahora, nosotros usamos esta palabra aparte, este es un adverbio de separación, pero a veces nosotros lo usamos, no sé si alguien aquí lo ha usado, pero por ejemplo, uno dice, no, tráeme una libra de azúcar y aparte me traes una bolsa de chorizo, ¿cierto? A veces usamos, dije, tráeme la llave y aparte tráeme también, a veces usamos esto como un sinónimo de además,
En Panamá, voy a referirme a mi país que conozco más, usamos mucho este adverbio para referirnos como además o a referirnos como también. No sé si alguien aquí lo ha usado así, pues, pero a veces hemos dicho de que, bueno, yo compré café y aparte compré frutas, pero no fue que fuiste al súper diferentes veces, sino que simplemente separas una compra de la otra a pesar de que fue el mismo súper, inclusive el mismo momento. Eh, no sé, pregunto si me entienden lo que estoy diciendo. Lo han usado? ¿Alguien lo ha usado? Se ha usado la parte en esa forma. Entonces, claro, si yo uso ese adverbio, yo lo uso de esta manera, entonces, obviamente yo voy a pensar que aquí dice esto. Ojo, yo voy a pensar que aquí dice, porque escúchalo de nuevo, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Entonces, si usted ha usado eso así, como conozco a muchas personas que lo han usado, entonces usted puede decir, ok, entonces viste que sí soy justificado por la fe y por las obras, porque yo soy justificado, lo leen como justificado por la fe, además de las obras de la ley. Entonces aquí se da una mala interpretación en un concepto de entendimiento equivocado de la palabra, del adverbio o palabra, pues si no se sabe que es un adverbio de la palabra aparte, que significa realmente separación, por separado. O sea, que realmente aquí debemos leerlo es como concluimos que el hombre es justificado por la fe separadamente, separadamente de las obras de la ley. O sea, es otra cosa aparte. ¿Ya? Entonces, para ilustrarle esto, usted puede buscar, yo le voy a buscar aquí en mi celular, por ejemplo, la Biblia textual. Si, igual si alguien tiene otra versión de la Biblia, que no sea Reina Valera, porque tampoco es muy clara en eso, aunque sí es clara, lo que me refiero es que nosotros, hablo por Panamá, a veces tenemos un entendimiento equivocado de ese adverbio. Pero por ejemplo, mira lo que dice la Biblia textual. La Biblia textual, que como su nombre lo indica, es textual. Entonces, lo traduce así. No sé si lo pueden leer ahí. ¿Alguien que lo pueda leer? Porque sostenemos que el hombre es declarado justo por la fe sin las obras de la ley. ¿Ven? Por la fe, sin las obras de la ley. Esa es la Biblia textual, cuarta edición. Así que allí podemos ver cómo se ha traducido esta palabra, aparte en la Biblia textual, se ha traducido como sin, o sea, como algo separado, que no tiene que ver, que no está junto a, sino que es otra cosa. Pero voy a mostrarle también, disculpen, yo le digo esto porque he visto muchas personas que han interpretado mal este pasaje, yo quiero que ustedes lo tengan muy claro. Eh, la nueva versión internacional, a pesar, quiero aclarar esto, a pesar de que es estigmatizada por mucho y no, que es HarperCollins, tiene que ver con los homosexuales, esto y lo otro, y bueno, realmente la NBI usa manuscritos más antiguos y mejores manuscritos que la Biblia de Reina Valera del 60. Por lo tanto, aunque sí el lenguaje es más dinámico, el lenguaje es más dinámico, eh, y no, yo no recomiendo que sea una Biblia de consulta primaria. Sin embargo, es una Biblia que se puede confiar bastante en esa traducción, excepto en unos pasajes delicados. Bueno, ese es otro tema, pero para este pasaje, ella traduce perfectamente la idea de lo que Pablo quiere decir. Y quiero que Sasso léelo de nuevo, por favor, aquí entonces en la NBI, nueva versión internacional. Va. Sasso está leyéndolo para él, pero compártelo acá con los hermanos. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Ves? Mucho más claro, hermano. Somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Entonces ahí vemos que ahora sí nos queda un poco más claro. Podemos consultar todavía más versiones, pero y discúlpeme que sea tan gallo de ponerlo aquí a leer de la pantalla y no lo comparta acá, pero hay cosas que a veces no planeo y que en la clase las improviso un poco. Y bueno, pues discúlpeme por eso, pero a veces soy así.
Entonces, pero vemos que entonces estas dos versiones, la Biblia textual y la NBI, nos dan bastante luz en cuanto a lo que significa entonces este pasaje y nos ayuda a entender el adverbio aparte como de una forma diferente, como de verdad debemos entenderlo aquí. Y de hecho no es que se entienda diferente a como los panameños lo usamos, realmente que los panameños en cierta forma lo estamos usando de una forma equivocada, diría yo. ¿Ya? Así que aquí también aprendemos un poco de gramática y española. Bien, dice entonces el 29. Bueno, ya estoy demorando demasiado cuando pensé que no me iba a usarlo como referencia. Voy a tratar de ir más rápido. ¿O es el Dios de los judíos solamente, Dios de los judíos? No. Ok, primero dice, ¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también es de los gentiles, dice Pablo. O sea, aquí Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo la misma justificación por la fe. El gentil no tenía la ley, el gentil no tenía la Torá. Sin embargo, él va a ser justificado por la fe. El judío tenía la Torá, pero no va a ser justificado por la Torá, por los 10 mandamientos, por los 613 mandamientos, por lo que diga todo el Pentateuco, sino que va a ser justificado por la fe, al igual que el judío, que el que no es judío, el gentil, el pagano, eh, que no tiene, exacto, dice aquí René Canadeno, porque Dios es para todo, perfecto. Así mismo es para todo. Así que todos somos justificados por medio de Jesús, por medio de la fe. Ahora, veamos qué dice el versículo, sigo adelante ya para no demorar mucho. El versículo 30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Pablo expande la idea. Pero yo quiero que usted le preste atención hablando de los atributos de Dios, aunque no es la clase hoy de los atributos de Dios, pero noten que Pablo, ¿por qué Pablo dice Dios, en verdad, Dios es uno? ¿Por qué Pablo argumenta utilizando la unicidad de Dios para hablar de la justificación por la fe? Imagínense, por eso es que yo hago un énfasis en que nosotros necesitamos entender los atributos de Dios. Por eso la clase de los miércoles, cuando la damos, es una clase importante para todos nosotros, porque vemos que Pablo usa los atributos de Dios en la argumentación contra las doctrinas de error. Entonces vemos que Pablo dice allí, en verdad Dios, porque empieza con, porque de nuevo tenemos este conector explicativo, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe. ¿Ya? O sea, de hecho, en virtud no aparece en el texto griego, sino que dice, lo voy a leer como dice el griego, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará de la fe a los incircuncisos y por medio de la fe a los circuncisos. Entonces, imagínense, pero claro, la Biblia de las Américas nos añade aquí en virtud para que entendamos de dónde viene esa justificación. Y entonces, lo que Pablo está diciendo, que la unicidad de Dios muestra que no tiene dos formas de justificar. Entienda esto, hermano. Entienda esto. La unicidad de Dios, Pablo la está usando para argumentar que como es uno, y no son dos, ni tres, ni cuatro, que digo, sabemos que Dios es tres, pero en uno. O sea, es uno en esencia, tres en personas. Estamos claros en eso, no se me confunda. Entonces, aunque son tres, son uno en esencia, y esa unicidad de Dios, entonces, vemos que permite que Pablo argumente diciendo que Dios no tiene dos maneras de justificar. Como Él es uno, en esencia, entonces Él solamente tiene una forma de justificar, no dos ni tres. No es que Dios Padre justifica una manera, que Dios el Hijo justifica otra manera, el Espíritu Santo justifica otra manera. Y esto responde también a muchas preguntas que ya aquí hemos hablado y a algunos les ha ayudado mucho el hecho de entender cómo se justificaban los del Antiguo Testamento, cómo era la justificación para el Antiguo Testamento. Algunos han llegado al error de pensar que se justificaban por los sacrificios, que eran justificados por matar un carnero, por matar un toro, por matar un becerro. O sea, hay gente que piensa todavía que había una justificación para los del Antiguo Testamento y una justificación para los del Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí Pablo dice Dios es uno. Y como Él es uno, siempre ha justificado de la misma manera, por medio de la fe. Por eso dice que a Abraham se le contó por justicia, la fe de Abraham. ¿Ya? Y por eso dice también que Abraham fue justificado por la fe.
Entonces, de hecho, lo dice Pablo aquí mismo en el capítulo 4, que sigue, porque recuérdense que la división de los capítulos, eso no estaba en los eh, rollos originales, los autógrafos. Entonces dice, ¿qué diremos? Dice el capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? Ves que ahí él continúa, pero ya no voy a entrar a este pasaje. Así que lo único que quiero señalar de este pasaje para pasar al de Gálatas es lo siguiente. Viene con lo que dice el 31. Pablo dice, anulamos entonces la ley por medio de la fe, porque, ok, aquí tengamos en cuenta. Entonces, aquí hay unos que se van a estos extremos y dicen, bueno, quiere decir que entonces no importa las obras porque yo soy justificado por la ley, digo, por la fe, perdón. Entonces dice, entonces la ley no sirve. ¿Y qué dice Pablo? Y yo les voy a decir cómo se lee esta frase de ningún modo. Si usted tiene su Biblia y usted ve que está leyendo el versículo y si anulamos entonces la ley por medio de la fe, usted tiene que decir, de ningún modo. Se asustaron, ¿verdad? Bueno, ese es el acento que tiene esta palabra ahí, esta frase. Esta frase es una frase de negación, pero una frase de negación cuando tú niegas algo como cuando, a ver qué puedo decirles. Eh, una frase así, no me viene ninguna a la cabeza, pero una frase que sea un no rotundo. Ustedes saben cuando los padres conocen muy bien esta frase. Cuando su hijo le está pidiendo algo y le dicen, te dije que no, ¿verdad? ¿Lo conocen? O bueno, los hijos también conocemos esa frase también. Es una frase temida del rotundo no, ¿no? ¿Sí o no? Es un no rotundo. ¿Han escuchado eso? Bueno, ese no rotundo es el que Pablo dice aquí. O sea, que Pablo no está diciendo un leve no, de que no, hermano, no. Pablo está diciendo de ninguna manera, no rotundamente. O sea, anulamos la ley por medio de la fe. De ninguna manera, no, rotundamente no. Entonces, dice Pablo, al contrario, confirmamos la ley. Bueno, no pienso tenerme más, ya me tomé, ay Dios mío, 20 minutos ahí. Bueno, avancemos entonces al de Gálatas 3, porque quiero terminar hoy. Gálatas 3, al menos esta parte, para entrar a la quinta lección del que es el cristianismo. Y vamos a Gálatas 3, del 10 al 14. Sígame con sus Biblias, por favor. Y dice así la palabra del Señor. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Vemos entonces aquí vemos por qué Pablo dice que no se puede anular la ley. ¿Por qué? Porque la ley, vamos a ver lo que va a hacer la ley. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Escuche, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Entonces, Pablo dice, es que no descartamos la ley, o sea, la fe no descarta la ley. Lo que pasa es que sin la fe no puedes cumplir la ley y sin fe es imposible agradar al Señor y sin fe estamos fritos. Sin embargo, no quiere decir la ley, no quiere decir que es mala, la ley no quiere decir que no sirve, la ley no quiere decir que la ley ya pasó, como algunos dicen, no, que Jesús vino a abolir la ley, dice. Eso fue abolido, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahí no digo, de ninguna manera. Entonces dice, el 11, y siguiendo, dice, ¿no? O sea, no saben esto ustedes también, que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11? O sea, no entiende que a la hora de cada uno ser examinado bajo los estándares de la ley, ninguno va a poder aprobar el examen. Pablo está diciendo, no es evidente que ninguno podrá pasar ese examen moral, ético, ¿cómo se llama? Piadoso de la ley. Es la pregunta que inclusive yo les hago en esta noche a ustedes también. Es que no es evidente que la ley a nosotros nos condena porque no alcanzamos la perfección de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Entonces Pablo dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y como yo dije ya en otras clases, no se refiere a comida, no se refiere a trabajo, esto se refiere a salvación. O sea, el justo por la fe vivirá eternamente. Y obviamente vivirá eternamente con nuestro Salvador. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Es evidente porque dice, el justo por la fe vivirá. Bien, continuamos allí, dice, sin embargo, escuchen, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Noten esto, noten esto.
Ahora aquí hay una aparente contradicción si uno lee muy superficialmente. Dice, porque el justo vivirá por la fe, termina el versículo 11, y el 12 dice, sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, o sea, el que las hace vivirá por ellas. ¿Entiendes, hermano? O sea, Pablo está diciendo, el justo vivirá por la fe, pero dice, bueno, por abajo él dijo que el que hace las obras de la ley vivirá por ella. Entonces no era que vivirá por la fe, vivirá por la... Bueno, sí, Pablo está diciendo que puede cumplir la ley, va a vivir por la ley. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Ya sabemos esa ecuación cómo termina. Nadie puede, nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, entonces nadie vivirá por la ley. Todos estamos muertos bajo el examen de la ley. Sin embargo, la fe es la forma donde podemos nosotros ser justificados. Tremendo. Entonces, no, quiero que entiendan esto, porque aquí esta aparente contradicción se aclara al ver el resultado. El justo vivirá por la fe. Luego dice que el que cumple la ley vivirá por la ley, pero nadie cumple la ley, nadie vive por la ley, estamos muertos a la ley todos. Pero a la fe, todos entonces tenemos acceso por medio de Jesucristo, quien nos justifica a nosotros. Y entonces por medio de la fe, entonces en Jesucristo, que es quien nos justifica, entonces tenemos vida. Y el justo entonces, que es justificado en Cristo, vive por la fe. Luego dice, Pablo responde a eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y esto no quiere decir que la ley es maldita. Repito, el escrutinio de la ley es que tú, yo, todos aquí merecemos la muerte y la destrucción y la separación de Dios. Pero dice que Cristo nos redimió de esa maldición, porque eso es una maldición. O sea, la ley que es perfecta, que es justa, que es eterna, que es buena, nos examina y dice, no, estás maldito. Entonces, ahí es donde Cristo nos ha redimido de esa maldición. Dice, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces, dice después, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Bien, sigo, sé que hay cosas que podemos seguir hablando, pero continúo y vamos ahora al pasaje de Efesios, que es uno de los más famosos, Efesios 2, 8 al 9. Acompáñenme, hermanos, y leo así la palabra de Dios. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y noten esto, hermano. Voy a leer de nuevo. Porque por gracia, habéis sido salvados por medio de la fe. O sea, la salvación es por gracia. Eso se llama la causa instrumental, es la fe. Somos salvos por gracia, accedemos a la gracia por la fe. Por eso es por medio de la fe. Y miren lo que dice después, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios, hermano. Yo creo que ya esta pregunta yo la hice en otra ocasión, pero sé que hay nuevos. ¿A qué se refiere entonces el esto? El esto se refiere a que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, o que la gracia es un don de Dios. O le pregunto, el que seamos salvados es entonces un regalo de Dios. Si usted se ha hecho esa pregunta, porque este pasaje lo conocemos todos, dice, porque por gracia habéis sido salvados. Entonces, por medio de la fe. Entonces podemos decir, por gracia, la gracia es un don de Dios. O podemos decir, la fe es un don de Dios. O porque habéis sido salvados, porque eso es un don de Dios. El asunto es que Pablo cuando dice, si no dice que es don de Dios. Ahora, sino que es, eso está en nuestras Biblias. Bueno, en la Biblia de las Américas está, sin embargo, acuérdense que esto fue añadido para mejor entendimiento del texto. Sin embargo, en el hebreo no aparece, en el hebreo en el griego, perdón. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de ustedes, don de Dios. Así dice. No de ustedes, don de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esto,
podemos entender mejor la idea. Lo que Pablo está diciendo es que la gracia es un regalo, porque la palabra charis, gracia, implica perdón, regalo, un don, o sea, que es la palabra que se usa después, pero también la salvación es un regalo porque no la merecemos. Por lo tanto, también es un don de Dios la salvación. ¿Y saben algo más? La fe, la fe también es un regalo, porque no, la fe no se les da a todos, no se les da a todos. ¿Por qué? Porque si la fe se les da a todos, escuche esto bien, si somos salvos por la fe y la fe se les da a todos, entonces todos son salvos. Entonces ahí entendemos que lo que Pablo está diciendo, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, es que todo eso es un regalo de Dios, es un paquete de regalo tremendo. Así que entendamos eso, hermano, la salvación es por la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hago, hermanos? Bueno, no hago nada, digo que soy salvo por la gracia y vivo como me da la gana, hago como lo que me da la gana, me comporto como me da la gana, tengo un testimonio impío porque ya yo soy salvo por gracia, un regalo, y como no me lo merecía, me lo dieron, pues lo tengo, pero yo sigo viviendo como vivía porque es un regalo. Sin embargo, vamos a ver hoy en esta parte final el papel de las buenas obras. A pesar de que somos hechos justos ante Dios por la sangre de Jesús y su justicia, esto no quiere decir que las buenas obras no son importantes. La salvación mediante la fe en la obra culminada de Cristo es un regalo. ¿Ven? La salvación mediante la fe en la obra culminada de Cristo es un regalo. Pero eso no significa, vean esto, pero, esto es una conjunción adversativa, o sea, implica una algo contrario a lo que se acaba de decir. Dice que sí es verdad que la salvación es mediante la fe en la obra culminada de Cristo, pero no significa que debo vivir como me da la gana. No significa que puedo vivir cualquier clase de vida. No quiere decir que puedo vivir impíamente porque ha sido un regalo. ¿Ya? Entonces, tengamos cuidado con eso. Eso lo va a explicar el mismo pasaje que leímos, Efesios 2, 8 y 9. Ahora pasemos al 10. Y el 10 dice de la siguiente manera. Escuchen esto. Voy a leer los tres para que usted pueda llevar la secuencia, pero préstele, por favor, hermano, préstele mucha atención para que usted pueda entender los detalles y poder de verdad entender la palabra de Dios. Dice, y si usted me está siguiendo con su lectura, mejor. Porque no, miren, les digo algo rapidito, es muy diferente a que usted escuchen que yo la lea, a que ustedes la lean conmigo, que ustedes lleven su lectura. Dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, la salvación no es por obras, dice Pablo, porque si fuera por obras se van a gloriar. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántas veces vemos hermanos jactándose, gloriándose de su santidad? ¿Cuántas veces vemos hermanos diciendo, que no, hermano, es que yo sí estoy metido, hermano? ¿Cuántas veces vemos hermanos que se glorían? Pablo dice aquí para que nadie se gloríe. Por eso es Dios, no, es que es tremendo, hermano. O sea, Dios quita de nosotros cualquier aporte a la salvación para el hecho de que la única persona que se lleve la gloria sea Dios, hermano. Y por eso está una de las 5 solas de la Reforma, que es soli Deo gloria, solo la gloria a Dios. Tremendo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Dios. Les quito la salvación de sus manos para que ninguno de ustedes se ensorbezca, ninguno de ustedes se vuelva arrogante, se envanezca, se jacte. Pero, miren lo que sigue. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y aquí está la cosa. Creados, hermanos, presten atención a esto, creados en Cristo Jesús. Ojo, que aquí no está hablando de la creación general, de toda la creación, está hablando de los que son creados en Cristo Jesús. Acuérdense que con Cristo Jesús, acuérdense que con Él se da origen a una nueva creación. Por eso, los que estamos en Cristo somos nueva creación. Es lo que significa nueva criatura. Nueva criatura es nueva creación. Entonces, miren lo que dice. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para.
O sea, hay un propósito. Nosotros somos nueva criatura en Cristo para un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Hacer buenas obras. Ahora, ¿qué papel ocupan las obras en la salvación? Para la salvación, nada. Pero entonces, si tú has nacido de nuevo, o sea, que eres nueva creación, esa nueva creación que eres ha sido creada para hacer buenas obras, como evidencia de que es salvo. O sea, se tiene una salvación. Cuando tienes esa salvación, tú ya eres una nueva criatura. Cuando eres nueva creación, nueva criatura, entonces tú tienes que mostrarlo en tus obras, porque es que así es que muestras que eres nueva creación. Si yo no muestro mis obras, la salvación es que yo no he nacido de nuevo, es que no soy nueva criatura, por lo tanto, entonces no tengo la otra parte. Esto es una condición. Soy nueva criatura, lo muestro en obras. Si se muestra en obras, entonces muestro mi salvación en, o mejor dicho, por mis obras. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Yo espero que usted esté metido. Esto está tremendo. Entonces, mire lo que dice. Escuche esto, hermano. Porque somos hechura suya para, creado, dice aquí, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Escuche esto, las cuales Dios preparó de antemano, escuche esto, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hermano, no sé si usted entiende lo que quiere decir eso. Entonces, usted me puede decir, Pablo, entonces las obras buenas que yo hago, mis obras de piedad, mis obras de santidad, mis obras de justicia, entonces esas obras, si son mías, pero el Señor es tremendo en su palabra. Y mira lo que dice, para hacer buenas obras, las cuales, esas buenas obras que vas a hacer, dice que Dios fue el que las preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Volvemos a sol y de gloria. Nuevamente la gloria es de Dios. Hasta las obras buenas que tú hagas es porque Dios las preparó para que tú las hicieras y las haces porque Él te está permitiendo hacerlas. ¿Recuerdan el pasaje de Filipenses que dice que Dios pone el querer, así también el hacer? ¿Lo recuerdan? O sea, cuando quieres hacer una buena obra, es Dios que está llevándote primero te pone el deseo de hacer esa buena obra, luego Él es el que te lleva a hacerla porque Él las preparó de antemano para que andes en ellas. Por lo tanto, aún cuando haces buenas obras que son evidencia de tu salvación, la gloria es para Dios, no para ti, hermano. Qué tremendo es el evangelio, hermano. Qué tremendo. Entonces, por eso es que Santiago dice, tú dices que tienes fe, pues muéstrame tu fe por tus obras. ¿Entiende ahora lo que dice Santiago? Santiago no está en contra de Pablo. El que escribió esto aquí es Pablo. Y Santiago dijo, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, no me vengas a hablar de fe si no hay obras. No me digas que tienes fe en Jesucristo y quieres algo por medio de la fe si no hay obras. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Yo espero que usted se esté gozando y esté allá motivado también. Ahora, vamos aterrizando entonces, somos justificados solo por gracia, solo a través de la fe, pero nunca, escuchen esto, hermano, pero nunca por una fe que está sola. ¿Ya? Los reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino lo llamaron una fe viva, una fe viva, discúlpenme los amantes a latín, creo que era fide, se me olvidó el nombre, pero fe viva, los reformadores llamaron a esto la fe viva, una fe viva, o sea, una fe que se muestra en las obras. Entonces, claro, esto, hermano, es claro esto, hermano. Somos justificados solo por gracia, solo a través de la fe, pero nunca somos justificados por una fe que no muestra obras. Nunca, nunca, hermano. Nunca seremos justificados por una fe que no muestra obras. Eso quiere decir que no hay ni justificación y tampoco hay fe. Entonces dice el otro párrafo.
Las buenas obras no producen la salvación, como ya leímos, pero la verdadera salvación, escuche esto, grábese esto, se exhibirá en una vida de buenas obras. Oh, qué tremendo. Las buenas obras no producen la salvación, pero la verdadera salvación se exhibe en una vida de buenas obras. La evidencia de la fe cristiana verdadera no es una decisión de una vez, sino el fruto de una vida fiel. ¿Ven? La evidencia de la fe cristiana no es una decisión de una vez, sino el fruto de una vida fiel. En resumen, ya como conclusión, las religiones tienden a caer en una de estas dos categorías, lo que te falta por hacer y lo que ha sido hecho. El perdón de los pecados y la comunión con Dios se reciben como un regalo. No son cosas que podamos alcanzar por medio del esfuerzo humano. Solo las podrán recibir aquellos que saben que están desprotegidos y que son pecaminosos sin su propio mérito. Sin su propio mérito. Y terminó, me salí. Termino con una frase de, ya, yo me salí, iba a tocar otra cosa y me salí. Termino con esta frase de Jerry Bridge, buenísima, y tómale capture, guárdelo allí. Dice, cada día de nuestra experiencia cristiana debería ser un día de relacionarnos con Dios solo en base a su gracia. Tus peores días nunca serán tan malos para situarte fuera del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca son tan buenos para que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Oh, qué tremenda frase, Dios mío. Tremendo. Wow. Voy a leerla de nuevo. Quiero que usted preste atención. Cada día de nuestra experiencia cristiana, cada día, debe ser un día de relacionarnos con Dios solo en base a su gracia. Miren, tus peores días nunca son tan malos para situarte fuera del alcance de la gracia de Dios. O sea, que no hay día tan malo en que la gracia de Dios no sea para ti. No hay días tan malos donde Dios no te trate con su gracia. Pero escucha esto también. Y tus mejores días nunca serán, tus mejores días hablando de santidad, hablando de piedad, nunca serán tan buenos para que estés más allá de la necesidad de la gracia de Dios. O sea, nunca serás tan bueno como para no necesitar la gracia de Dios, hermano. Esto es tremendo, hermano. Porque aquí al humilde Dios lo exalta, es lo que vemos aquí. Y al arrogante Dios lo humilla. Nunca serás tan malo para que la gracia de Dios no te alcance, pero tampoco serás tan bueno para decir que no la necesitas. ¿Ya ven por qué nosotros decimos gracia y paz? Cada vez que usted le dice a su hermano gracia y paz, usted está diciendo recibe gracia de parte de Dios. Que la gracia te sustente, que la gracia te llene, que la gracia te fortalezca. Gracia y paz. Estás en paz con Dios. Si no tuviera la gracia, no estás en paz, porque la forma de que estés en paz con Dios es que hay gracia. Si no hay gracia, no hay paz. Pero cuando hay gracia, hay paz. Y podemos decirle al hermano, gracia y paz. Así yo, hermano, por eso cuando decimos gracia y paz, me da tanto dolor cuando los cristianos, y hablo de nuestra iglesia, a veces hay unos que se quedan como si, deja loco ese diciendo gracia y paz. Si cuando decimos gracia y paz, decía lo que todo el mundo, gracia y paz, o sea, como un grito de victoria, un grito de júbilo. Porque es lo que nos estamos deseando a todos. Que Jan, que Made, que Yader, que Vero, que René, que Mabel, que Rosy, que Maciel, que Eri, que Luis, que Betsabe, que Ángel, que Caroline, que Pepe, que Kevin, todo, que Ceci, que Saso, que todos reciban gracia, que todos puedan seguir en paz con el Señor.